Bienvenidos a La Caja Verde. Pues hoy el día está dedicado a la lectura, pero no voy a hablarles yo de lectura, sino que tengo un invitado muy especial, Vladimir Tatisola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar esta invitación a La Caja Verde. Y antes, Vladimir, de hablar de tu libro y de ese compendio de cuentos bastante interesante y fuera de lo común, yo quiero que nos expliques de cómo te nació a ti ese amor por las letras. Bueno, el amor por la letra me vino por la soledad. Debo reconocer, aunque me quite punto como escritor, que yo empecé a leer tarde. Yo empecé a leer en España. Yo leía ensayo, cosas que tenían que ver con teatro y ese tipo de cosas, y con la universidad. Pero leer para disfrutar, o sea, leer cuentos, leer poesía, leer novela, empecé por la soledad de verme, por ejemplo, viviendo fuera del país. Y un país, a pesar de ser España y Madrid, que es a veces muy cálido, pero también está esa soledad de que tú no tienes a alguien que te vaya a buscar, por ejemplo, el domingo por la mañana para llevarte a la playa, o para que lo acompañe a la playa, o para ir al colmado. Como somos aquí, di que exactamente. Ese calor dominicano era el que te hacía falta allá en ese continente viejo. Exacto. Y eso motiva a que uno, para no aburrirse y además para acompañarse, comienza a leer. Y así surge ese... Dijiste ahí algo que me ha llamado bastante la atención, de que te quitas puntos porque comenzaste a leer tarde. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Acaso el que quizás está acostumbrado es a leer revistas, por ejemplo, que sean especializadas, pero revistas, o quién sabe, ensayos o cosas por demás, tiene menos valoración como lector que el que es... O el que lee cuentos más complejos? No sé si me explico. Sí, mira, el escritor es una especie bien extraña, porque te dice que hay que leer, pero entonces te pone condición de qué tiene que leer. Sí. Yo digo que la gente debe leer, que leer lo que sea. Ahora, yo en mi formación y para mi gusto, no leo lo que sea. Sí te puede hacer menos preparado como escritor, porque tú sabes que si hay un maestro y si hay una obra, esa obra cuando tú la lees te puede dar trucos, te puede dar una serie de elementos para tú ser mejor escritor, porque ese maestro utilizó esos recursos literarios de una forma que tú lo puedes trabajar. Si tú lees un texto, un libro, como escritor, de alguien que no busca más, o sea, que escribe más ligero, que se quede en la superficie, que se quede en la superficie, pues aprende menos. Por eso los escritores siempre estamos buscando y diciendo, no, eso es lectura light, eso es Coelho, eso entonces, entonces bien, a los que les gusta leer esos libros de motivación personal, ¿por qué ustedes les tiran tanto? Mira, hace un tiempo aquí entrevistamos a Rosy Díaz, ella tiene un blog, sí, y ella nos comentaba de que la gente suele criticar mucho a los que leen ese tipo de lectura, y sobre todo ese mal ojo que le ha dado Paulo Coelho para muchos de ustedes. Sin embargo, ella estaba comentando aquí en La Caja Verde de que lo importante es que la gente está leyendo, que de una otra forma se está nutriendo de eso. Entonces, de manera personal, ¿por qué te cae mal la lectura motivacional? Yo creo que ahora se lee más que nunca, porque todos tenemos un teléfono móvil y aparatos donde podemos leer donde quiera, en un autobús, esperando una guagua, lo que sea. Y yo creo que lo importante es eso, que se lea. Estoy de acuerdo que tiene que leer. Yo tengo dos puntos de vista, uno como escritor y otro como lector. Como escritor, yo no, como te dije hace un rato, no puedo leer porque no me va a formar. Claro, buscas la complejidad, claro, para tener herramientas tú para escribir. Para escribir. ¿Por qué nosotros criticamos tanto esa escritura? No sé si le tenemos envidia algunas veces, porque ellos venden y uno no. Pero, ¿por qué? Porque siempre son escrituras fáciles, que te dicen lo que tú quieres escuchar. Entonces te lo dicen de una forma que tú lo piensas y tú dices, si ese tipo que vende tantos libros dice esto que yo pienso, yo me estoy poniendo a la altura de él. Entonces te dicen cosas que son fáciles, que no son complejas, que tú puedes leerlo en un fin de semana y eso no te hace hacer el esfuerzo. No te reta como lector. No te reta. Los libros de autoayuda, ¿qué pasa? Yo no los soporto, porque un tipo que escribe un libro de autoayuda en Estados Unidos
diciéndote que sí tú puedes, que el amor, que la entrega, que sí yo qué. Yo le digo que salga aquí a República Dominicana con toda esa pasión que tú sabes. Sale a las 12 del mediodía con esa pasión. Que salga con ese sol, o que salga y que escuche un motor y que no se dé cuenta que se tiene que esconder porque lo van a atracar. Entonces, sí se puede y todo eso, pero ven, escríbelo aquí. A mí me gustaría que escribieran libros. Pero quizá esa motivación viene de la realidad que él está viviendo en ese momento. Exactamente. Entonces, tú no puedes poner esa realidad en el pensamiento de un colectivo. Claro. Pero la gente lo lee porque es lo que quiere escuchar. Vladimir, ¿tú recuerdas como me dices que comenzaste tarde la lectura, ese libro complejo, el primer libro complejo que leíste, que dijiste, no, yo creo que esto es lo que yo debo de continuar leyendo a partir de ahora? ¿Lo recuerdas? No. No lo recuerdas. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, y confesar, va de confesiones, que yo no he podido terminar de leer El Quijote. Sí. Exacto. Ay, pues mira, yo lo he leído 2 veces. 2 veces. 2 veces. Te envidio. Es verdad, ¿tú lo has leído 2 veces? Sí, lo leí en el colegio de forma... No, lo leí en el colegio de forma obligatoria y fue traumático para mí. Eso te iba a decir. No, fue traumático, porque yo no lo entendí para nada y fue obligatorio. Sin embargo, lo leí luego de grande, ya porque quise. Lo encontré y lo leí. Y me pareció bastante interesante y lo vi de otra perspectiva. Ahora voy a tener crítica. Mira, escritor y no ha leído El Quijote. Para mí, El Quijote es el engaño más grande que ha existido. No venden El Quijote como el libro en español que nos representa y qué sé yo qué, pero es una gran mentira, es un disparate de novela. Ya eso desde tu perspectiva. Claro. No, y puedo analizar, y no soy ni siquiera el primero que lo digo. Claro. Y me dicen, no, pero tú no lo has leído. ¿Cómo? Yo he hecho el intento de leerlo. Pero no te amarra. Pero no me amarra, no lo puedo continuar. Me pasa con muchísimas, por ejemplo, como me pasa con Borges. Con Borges yo dije, sí, yo tengo que ser escritor para entender a Borges, pero a Borges tampoco, no me agarra. Una amiga, Lauristelli, me dice, no, es que tú estás leyendo a Borges como cuentista y realmente Borges lo que escribe ensayos con cuentos. Entonces pero ya tú tienes como que dividirte entre, Te dice que estás predispuesto para leer esa lectura. Sí. Libro así que me marcara, que yo dijera que quiero hacer eso. Cortázar, todos los cuentos de Cortázar, y yo dije, o sea, incluso puede que hasta lo imite, yo dije, yo voy a imitar a Cortázar. Ese, no primer libro, pero sí esa lectura que me marca. Y también otra confesión, Isabel Allende. Dios, decir Isabel Allende, por ejemplo, es cuando yo llegué a la Escuela de Madrid, que yo dije entre mis libros preferidos y que yo había leído, que me había leído todo Isabel Allende, pues casi me sacan de la clase y me cuando dicen, hiciste esa confesión. Sí, porque Isabel Allende entre los escritores está prohibida, o sea, está por ser una lectura fácil, pero a mí me encanta. O sea, Isabel Allende tiene un libro de cuentos, los cuentos de Eva Luna, que a mí me parece genial, o sea, y lo disfruto, me da vergüenza decirlo como escritor. Pero ¿y por qué es? Eso es lectura y hay que aprovecharlo. Sí. Y así mismo se sienten los que son juzgados cuando dicen que les gusta Paulo Coelho. Nos vamos a unos comerciales y volvemos ahora con la Caja Verde. Estamos de vuelta en la Caja Verde con el escritor Vladimir Tatis. Vladimir, ¿un escritor nace o se hace? Charán. Dije las dos cosas. Es mixto, parte y parte. Sí, yo creo que sí, porque mira, hay una cuestión que para ser artista tú tienes que tener una sensibilidad especial, que la provoque cualquier tipo de cosa que tú hayas tenido en tu vida, tu vida pasada, tus vidas pasadas, incluso la presente. Y esa sensibilidad tiene que estar, y por más que usted pueda estudiar y dominar la lengua y todo ese tipo de cosas, o sea, si usted no tiene esa sensibilidad y esa manera diferente de ver, yo creo que puede escribir un cuento, incluso puede escribir una novela, pero probablemente no llegue a ser escritor. Le falta esa chispa. Sí. Ahora bien, hay una cuestión, y es que a los escritores, es muy ingrato ser escritor, es un oficio bien ingrato, porque el escritor se supone que tiene que nacer siendo escritor. Hay escuela de pintura, hay escuela de escultura, o sea, de arte plástica, de cine incluso, hay escuela de todo tipo de arte. Sin embargo, se critican y no existen escuelas de escritura. Tú miras las universidades, por ejemplo aquí muy pocas dan la carrera de escritor.
pero sí tú puedes ir a la Facultad de Arte de la UAS y tú te encuentras que puedes ser artista plástico, que puedes ser incluso actor. Entonces, está dividida la cuestión. Hay un grupo de escritores que plantean que no se debe ir, o sea, que no se debe ir a una academia, que no se debe ir a una escuela, que no se aprende a ser escritor. Que se debe de encontrar cuál es tu dirección en la literatura. Sí, y que no se aprende a ser escritor, que tú naces a ser escritor. Hay otros que plantean que tú sí puedes aprender, que tú debes ir a una academia. Hay algunos que dicen, no, escribir se aprende hay que ser autodidacta. No, escribir se aprende leyendo. Ni una mierda que se tenga que aprender leyendo, porque si tú no lees como escritor, si tú no buscas una serie de recursos, una serie de planteamientos que ese escritor hace y que tú lo descubres leyendo como escritor, si tú no haces eso, tú nunca vas a llegar a ser escritor. Hay millones y millones de lectores en el mundo y no hay millones y millones de escritores. Entonces, yo creo que el escritor se hace, además de que se nace. No sé si me va a preguntar, párame. A ver. No sé si me va a preguntar, ¿y cómo se hace un escritor? Esa era la siguiente. Claro. Iba a decir bebiendo mucho romo, pero no, mentira. Claro, leyendo. No se tienen los sentidos tan alerta. Leyendo. ¿Tú sabes por qué leyendo? Porque más que todo lo dicen así tan simple. No, se hace escritor leyendo, no. Pero leyendo, porque todos esos fantasmas a ti se te llenan, se te meten, inconscientemente luego tú lo sacas. Pero también hay que ver películas, hay que escuchar música. Es verdad, hay que salir a la calle y encontrarte con esa gente que bebe, aunque tú no bebas, pero con gente que bebe, que se droga, que tiene una vida... Que tiene diferentes realidades a las que tiene... Exactamente, porque si tú comienzas a escribir desde tu punto de vista, tu mundo es muy pequeño. O sea, claro, tú tienes que ser un genio como para tú poder transmitir como escritor en un texto cosas interesantes y que le interese a la gente. Entonces, yo creo que están las dos cosas. El escritor, igual que el arte, tú tienes que nacer, pero si tú naces y no descubres esa técnica para desarrollarlo, no va a lograr ser un buen escritor ni un escritor. Yo creo que se aprende a escribir. Se aprende a escribir. Tú has tenido una formación académica interesante, si nos pudieras hablar al respecto. Sí, por ejemplo, como dije, mi relación con la escritura está al día. O sea, está con mi viaje a España. Pero antes lo que yo trabajaba era escenografía y lo que hacía era teatro. Mi profesión, mi vida era la actuación, era en algunos casos y muchas veces la dirección, la asistencia de dirección y sobre todo con lo que me ganaba la vida era como escenógrafo. Y eso me da una formación porque me hace ver el personaje moviéndose de una forma diferente. Claro. Yo sé ponerme en el punto de vista del personaje. Esa frase de que ¿qué pasaría si tal cosa? Entonces yo me formé como actor y eso yo lo viví. Y eso te da otra sensibilidad al escribir también. Claro, sí. Creo que debo reconocer que tengo una ventaja porque puedo ver desde el personaje. Me da miedo, y más con este libro, te puedes convertir en el personaje. Ahora que hablamos de este libro, vamos a hablar de ese libro en particular. Son una serie de cuentos cortos que, aunque uno puede comenzar por el que quiera, lleva como una narrativa, comenzando por el primero, ¿verdad? Sí. Háblanos de este libro en particular, ¿qué te inspiró a hacer ese libro? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la receptividad que has obtenido? Porque ahí no se está hablando del chico que está en el colmado sentado, sino de muchos temas que a uno le gusta mucho tapar con el sol con un dedo para no ver esa realidad que está a nuestro alrededor. Sí. Mira, yo me hice escritor en talleres de escritura en Madrid. Por ejemplo, yo estuve en el taller Fuente Taja, estuve en la Escuela de Escritores y también el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, hace unos talleres gratuitos en las bibliotecas. Entonces yo también participaba en esos talleres y así yo me hice escritor. Y cuando regreso al país, busco un taller, ya yo lo conocía de España, y me integro a ese taller, el taller literario de narradores de Santo Domingo. En ese taller... Bueno, que nosotros hicimos una entrevista hace un tiempo. Exacto. En ese taller hay un señor, que si me escucha diciéndole señor, me va a matar casi, pero Héctor Santana se inventa, junto con Nurka Herrera, se inventa lo que es un concurso. Presenta ese concurso a los proyectos que hizo Cultura, los proyectos culturales, se lo aprueban y el proyecto es escribir un cuento durante un libro
durante un año, y para tú ganarte el derecho de participar en ese concurso, tú tenías que impartir talleres en las escuelas y tutoría en el taller. Entonces, en esa tutoría nosotros, yo escribí, me propuse escribir ese libro. Habían algunos cuentos que yo tenía bocetado y yo dije, bueno, voy a aprovechar para escribir. Este libro se escribió así. ¿Es autobiográfico? Sí, la gente me pregunta mucho eso, pero si fuera autobiográfico yo no estuviera sentado aquí, no voy a desvelar el final del libro. Pero nadie sabe. Si tú te inventaste ahí, no, mira, hiciste ahí toda una fantasía. Yo creo que toda obra tiene algo de un escritor. O sea, me enseñaron en Madrid que, y lo voy a decir así, me enseñaron en Madrid, no por claro. Sino porque es importante esta parte. O sea, cada texto debe tener algo tuyo, algo del escritor, algo que lo avergüence, algo que tenga escondido dentro, que no sea capaz de decirlo como persona, sino de decirlo, ponerlo en voz de esos personajes y de ese narrador, algo de que se avergüence, de que no pueda decir como, en mi caso, como Vladimir, aunque este personaje se llame Vladimir. Entonces, no es autobiográfico, aunque tiene muchas cosas de mi vida, de mi ser, de lo vivido, de lo no vivido, de lo inventado, de lo soñado, de lo ideado, o sea, pero no es autobiográfico. Sobre todo para que mi madre no me mate y mi padre. Quiere decir, ahora que me haces ese ejemplo de que hay lecturas que sí te dan vergüenza mostrar o que cierto tipo de público la lea. Sí, sí. O sea, mira, yo le digo, cuando voy a impartir talleres, yo le digo a la gente que uno normalmente es un ser con mucho miedo, con mucho fantasma, mucho demonio adentro. Es más, yo creo que el escritor debe tener todas esas oscuridades. Pero si tú te muestras con todos esos elementos, la gente te puede coger claro. ¿Entiendes? Y te puede incluso rechazar. Dice, ¿cuántos demonios tiene claro, este hombre o sea, dentro? Pensar algo de tu madre, de tu amigo, de tu hermano, de tu novia, de tu novio. O sea, pensar esos elementos así y que tú no lo puedas decir porque la gente no nos gusta que nos digan la verdad directo. Entonces, tú tienes que buscar elementos, por eso están los recursos literarios, para tú plantear todo eso que tú estás sintiendo y desahogarte sin que ni te vean a ti ni que las otras personas se vean. Esa es la idea, yo creo, que el escritor, trabajar esa realidad y transformarla en ficción, pero darle un sentido mayor, ya sea poniendo lo más pequeño o más grande, ¿me entiendes? Pero es jugar con eso. Yo creo que esa es la ventaja que tenemos la gente que escribe, que podemos decir cosas probablemente sin que las otras personas se enteren que estamos hablando de nosotros mismos. Mira, Vladimir, nos vamos a hacer una pausa, pero ve pensando desde ahora en recomendaciones que tú les quieres dar a los televidentes de La Caja Verde. Ok. Volvemos en breve. Estamos de vuelta hablando de libros, específicamente de escritores. Y antes de entrar al punto de las recomendaciones para los televidentes de La Caja Verde, yo quiero que tú me hables brevemente de ese ego que tiene el escritor, que cuando escribe algo que sabemos que le sale de las entrañas, lo plasma en un papel y lo ve perfecto y no quiere que nadie le ponga la mano, ni que le quiten una coma, ni que le pongan un punto donde no es. ¿Cómo se maneja ese ego? Tú sabes que yo trabajo en corrección de estilo. Para lo otro. Sí. Entonces resulta, sí, es chulo, porque yo renuncié y trabajaba en una editorial donde los escritores te llegaban para que tú le leyeras y lo único que esperaban era que tú... Eso es lo último de los muñequitos. Esto es un publisher, esto es... Entonces cuando tú comenzabas que te pagaban para eso, a corregir, claro, a plantear y a sugerir forma y todo eso, te mandaban al carajo. Sí, hay un ego grande y yo creo, porque luego me pasa a mí también, si yo te doy a leer un texto, tú tienes que hacer un ejercicio de humildad muy grande, claro, como para aceptar que tú me digas. Y yo llegaba a pensar, ¿qué coño se piensa este? O sea, ¿tú sabes dónde yo vengo? Y lo que yo he leído como para que tú me vengas a decir, no, sucede eso. Yo no lo sé explicar, yo no sé de dónde viene, yo no sé si es tú te encariñas con esos personajes, con esa historia, tú te pasas días, noches, madrugadas, que los hace sentir parte de ti. Parte de ti, como si te estuvieran criticando a ti.
Mira, ese taller donde yo voy, el taller que ustedes hicieron el reportaje, el taller de narradores, juegas con eso. O sea, nosotros hay una parte que se aprovecha para dar una serie de recursos literarios con teoría y todo eso, y la otra parte lo que se hace es que una persona va y lee su texto. Y nosotros hemos jugado a ser despiadados, o sea, a ser crueles, o sea, a desbaratarlo, ese es el ejercicio. Hemos tenido que bajar un poco el nivel porque la gente coge miedo. Claro, luego no quieres poner. Claro, o sea, sí, lo que yo quería era leer mi cuento, o sea, ¿por qué me están desbaratando? Pero yo creo que las críticas te hacen crecer. Y casi siempre tú te enfadas cuando te dicen algo, pero después que pasan 3 o 4 días que tú retomas ese texto, tú dices, wow, tenías razón. Cuando se le van bajando entonces el ego de artista, más de escritor, el ego de artista. Sí, no, yo creo que el ego del escritor en cuanto a la corrección está mucho más elevado que cualquier otro. Sí. Vladimir, esas recomendaciones de libros que la gente debería de leer y aquellos que tú dirías, si te atreves, que no lea. Yo sé que tú vas a mencionar a Pablo Coelho. Lean Pablo Coelho, o sea, normalmente si lee... se van a aficionar a Pablo Coelho y se le van a acabar los libros de Pablo Coelho, entonces van a saltar a otros. Ok. ¿Entiendes? Entonces que lean a Coelho. Ese comentario está como lleno de odio, pero está bien. No, de esperanza. No, y sobre recomendación, mira, podríamos pasarnos, no sé si 1 hora más, recomendando libros. Por ejemplo, está Juan Carlos Netti. Antes Juan Carlos Netti, para mí el mejor escritor dominicano, por encima de Juan Bosch, que también lo lean, Virgilio Díaz Grullón. Tenemos la suerte de Virgilio que escribió poco y que todos sus libros caben todos sus cuentos caben en un compendio que es maravilloso. Para mí, Virgilio Díaz Grullón se adelantó a los tiempos y transformó esa escritura que se estaba haciendo con Juan Bosch, de lo rural y eso. Virgilio lo trajo a la ciudad, pero no solamente se quedó en describir la ciudad y personajes de la ciudad, sino que se fue a lo que es lo psicológico. Y para mí es una obra que va a trascender a través de los tiempos, incluso más que la de Juan Bosch, porque la de Juan Bosch se queda en lo rural. Juan Bosch hay que leerlo, hay que leer a Juan Carlos Netti. También Juan Carlos Netti tiene un libro que publicó Alfaguara, que es un libro bien denso. Todo, sí, bueno, bien grande, pero los cuentos se leen maravillosamente. Siempre que yo estoy bloqueado, que no encuentro una solución para una historia, yo agarro ese libro y me comienzo a leer, y una frase, una palabra, incluso pasar el libro y comenzar a decir me desataca, o sea, me desataca, y comienzo a escribir otra vez. Está Cortázar, que lo dije, está Juan Rulfo. Isabel Allende, aunque por allí esté alguien juzgando. No, hay que leer de Isabel Allende, además de La Casa de los Espíritus, de Paula y todo eso, los cuentos de Eva Luna. La novela también hay que leerla, pero los cuentos de Eva Luna, dedíquese a leer de Isabel Allende. Hay que leer los escritores norteamericanos, pero no de ahora. Hay un escritor que casi nunca sé pronunciar su nombre, es Suraj Ray Pulok. Busquen, ese tipo tiene una historia bien interesante. Trabajaba en una fábrica de cajas y en su tiempo libre la agarraba y escribía y todo eso, mandó concursos, participó en talleres. Los talleres funcionan, señores, vayan a los talleres. Y publicó un libro de cuentos que tiene una pronunciación casi imposible para mí. Y ese cuento ese libro fue líder de venta por mucho tiempo, y luego escribió una novela que no fue tan buena, pero esos cuentos de ese tipo hay que leerlo. Y por supuesto. Vladimir. Tu libro, ¿y dónde lo pueden encontrar a propósito? Wow, ¿cómo digo dónde lo encuentran? Miren, en Facebook, yo no contesto mucho, pero se meten en Facebook, buscan Vladimir Tati Pérez, me escriben por Messenger y quedamos y así. Además de venderle el libro, podemos conversar, quedamos en algún lado, se dan cuenta que hablo mucho. Me encanta abrazar a la gente, aunque no la conozca. Abraza a Rudy. Sí, Rudy, ven, el abrazo. Entonces, podríamos quedar, y yo creo que sería la manera interesante, porque te podría dar un número de teléfono. No, sino que nos escriban directamente en las redes sociales de La Caja Verde, estamos en @La Caja Verde RD, y pues ahí podemos hacer el enlace contigo para que puedan tener tu obra. Exactamente. Vladimir, muchísimas gracias por venir a La Caja Verde. Gracias a ustedes. Grato momento. Este es mi casa, o sea, yo he trabajado aquí y todo eso, no sé si debo decirlo, pero que no, claro, es que toda la gente, esto de tu faceta como artista está en varios aspectos
aspectos y aquí estábamos sacando pues el provecho de tu faceta como escritor. Incluso, yo sé que estás despidiendo, perdón. Parte de estos cuentos que están escritos aquí, están escritos ahí en el estudio, en la oscuridad, cuando pasábamos un programa, un break. Sí. Una cuestión. Sí, este libro se escribió trabajando yo aquí. Ah, pero mira qué interesante. Gracias, tiene un pedacito, el acento tiene un pedacito sí. de ti entonces en esa esquina del estudio de grabación. Gracias otra vez. Ok, gracias a ustedes. Y ustedes, muchísimas gracias. Recuerden, a través de las redes sociales nos pueden pues hablar si les interesa la obra de Vladimir y nosotros les hacemos el enlace. Estamos en @lacajabrd, en Instagram, en Facebook y en todas las redes como @acentotv. Hasta la próxima.